comunicación con el abogado Alfredo Delgado, quien es defensor del capitán Rubén Valdés. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Bien también, doctor. ¿Qué tal, Perfecto, me doctor? alegro. Muy Queríamos, bien, bien, bien. queríamos también conversar contigo con relación a esta decisión de la Cámara que ha ratificado la libertad de su defendido. Sí, para mí es lo que corresponde, porque en el proceso penal la regla es la libertad y la excepción es la privación de la misma. Eh, Sin entrar a tallar si el hecho existió o no, el señor, el capitán Rubén Valdés está imputado por delitos que tiene una expectativa de pena baja. Entonces, no debería por qué privársele de su libertad, ni con prisión no, y mucho, y tampoco con la cuestión del arresto domiciliario. Y esto, no sé, para mi gusto personal se está convirtiendo un poquito en un show mediático que está haciendo la Fiscalía. Y a mí me extraña, por ejemplo, que la Fiscalía en su página web publique, por ejemplo, que se apeló. Sí, sí, doctor, Porque, decía que le extraña que se publique la apelación. porque la Fiscalía tiene que tener. La Fiscalía tendría que tener un rol objetivo, debería preocuparse por dilucidar esta situación. Porque mi representado está imputado, porque él está sospechado. Pero no tienen ellos la certeza. Ellos para arribar a una certeza tienen que hacer una serie de pericias, porque él fue imputado con la sola declaración de la víctima, sin ningún otro tipo de prueba documental o testifical que asevere lo que la víctima dice. Entonces, nos parece un poquito extralimitada esa imputación. Y vuelvo a señalar el hecho de que se lo expose y se lo presente como culpable, cosa que está prohibida por la Constitución Nacional y por nuestras leyes. Se violaron todos los derechos más elementales del ser humano en la persona de mi representado, el señor Valdés. Por ese motivo, esta defensa, y hablo en plural porque estoy trabajando con otros colegas en el caso, hemos tomado la decisión de recusarle a la fiscal originaria, porque vemos que nosotros que no ha obrado con objetividad. Y también a nosotros nos llama poderosamente la atención, porque existe un catálogo de dos resoluciones fiscales en donde se establecen cuáles son los delitos informáticos. Y hay una lista de más o menos 10 12 delitos, y mi representado no fue imputado por ninguno de esos delitos. Es decir, digamos que la Fiscalía incluso se está extralimitando en su competencia, porque esto debería ser investigado por una unidad ordinaria, no una unidad especializada en delitos informáticos, porque acá no hay ningún delito informático que se esté investigando. Es bastante, son cosas a mí me llaman mucho la atención. Me Doctor, llama mucho la atención, y mucho también me llama la atención de que el Ministerio Público utilice la prensa. Para mí, sin necesidad. Yo no estoy ajeno a que acá las cuestiones se hagan públicas y que se conozcan, pero que la propia Fiscalía utilice la prensa como medio de presión me parece que es algo que no corresponde. se refiere a su página web, doctor, ¿verdad? Sí, la página de Facebook del Ministerio Público, donde ellos alzan los boletines. Ya, ya, porque también... Y me parece muy criticable esa actitud, muy criticable por parte del Ministerio Público. Y debería ser un llamado de atención un poquito a la Fiscalía General del Estado, porque no sé si puedo salir un poquito de contexto referente a eso. Por Sí, doctor. ejemplo, publican, la Fiscalía logró una condena de 17 años a fulano, logró. Y como si fuese que encerrarle a una persona a una pena alta privativa de libertad es un logro para la Fiscalía. La Fiscalía lo que debería preocuparse es porque se cumpla la ley. ¿Dónde está la figura de la reinserción? Si la propia Fiscalía se encarga de publicar los nombres de las personas como culpables antes de que sean condenadas. Entiendo, doctor. Hacen, me disculpo, pero hacen un show mediático, y ese no es el rol de la Fiscalía. La Fiscalía tiene que tener un criterio objetivo, tiene que investigar, sumar pruebas de cargo y de descargo. Entonces, si las pruebas demuestran
de que mi representado no tuvo participación, cuestión que nosotros estamos aseverando, en su momento deberán pedir su sobreseimiento definitivo. Y si eso ocurre, ¿cómo queda toda esta situación? Que él fue esposado como un criminal y expuesto ante los medios de prensa. Para mí es una situación muy grave, porque es como que moralmente la justicia se está descomponiendo y estamos perdiendo al norte. Teníamos un código muy lindo que trajimos de Alemania y lo implementamos acá en Paraguay, con principios muy lindos, frases poéticas hermosas, pero resulta que en la práctica estamos volviendo a las antiguas costumbres. El proceso, en vez de ser garantista, se está volviendo inquisitivo por todas estas situaciones. Y también la figura del rol del juez penal de garantía se está alejando un poquito de lo que debería ser. Porque últimamente los jueces penales de garantía se pasan refrendando las actuaciones fiscales. Y justamente cuando no tienen muchos elementos, utilizan a la prensa como medio de presión, como está ocurriendo en este caso. Y esa es una cuestión que nosotros criticamos y por eso hemos pedido el apartamiento, porque queremos nosotros queremos que el fiscal nosotros queremos que el señor Rubén Valdés sea investigado por un órgano objetivo, doctor, que realice un trabajo serio. Sí, te escucho. Doctor, sí, para que no sea un monólogo de repente. ¿Usted presentaron la recusación cuándo? ¿Hoy? El día lunes. El lunes. ¿Y cuáles fueron los motivos específicos, doctor? ¿Falta de objetividad? Y sí, falta de objetividad y todo esto que te estoy citando. Además que no existe acá ningún delito informático. De la comunicación de la imagen no está dentro del catálogo de delitos informáticos. No está. Y les puedo pasar después por WhatsApp, porque yo tengo las dos resoluciones fiscales en donde se establece taxativamente cuáles son los delitos que entra dentro de la competencia de esa unidad especializada. Y hasta ahora no hay resolución, doctor, en la recusación. Provisoriamente se le asignó la causa a la doctora Silvana Otazú. Silvana Otazú, entonces. Doctor, esta resolución salió el día de ayer. Doctor, y él en este caso, con la designación de esta interina, estaría presentándose ante el Ministerio Público para declarar, teniendo en cuenta que él se abstuvo. Y eso vamos a evaluar en su oportunidad, porque acá como yo le expliqué a mis clientes, estuvimos reunidos hace 2 días. Acá la cuestión es que se tiene que hacer un peritaje de todo lo que fue incautado. Si dentro de esos aparatos no se encuentra nada, entonces no hay nada de lo que yo me tenga que defender. La fiscalía tiene la obligación de demostrar de que mi representado almacenó imágenes de esta señora sin su conformidad o que haya divulgado. Y acá yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se divulgaron estas imágenes? Porque esto no corrió en ningún grupo de WhatsApp, nadie tiene, ni la víctima tiene. Al contrario, la víctima es quien tiene imágenes de mi cliente. Y la víctima es la que a sus compañeros bomberos les dijo que iba a divulgar estas imágenes. Entonces la que está cometiendo realmente el delito es la que se erige como víctima en esta causa. Pero, doctor, consulto, no recuerdo bien la denuncia en sí, pero ¿acaso no era que él le amenazaba con que iba a divulgar? ¿No es que ya divulgó? Lo que dice la denunciante es que él le decía para hacer tríos que caso contrario iba a divulgar. Pero no hay un screen, un audio, algo que certifique lo que esta señora está diciendo. Es decir, imagínate, porque yo me voy y digo nomás, la fiscalía me tiene que imputar, esposar y meter en la cárcel. Yo tengo que demostrar lo que estoy diciendo. Debería haber, no sé, una extracción de datos de su teléfono, un screen, un audio. Eso no existe en la carpeta. Es solamente su manifestación. Entiendo, doctor. Doctor, y en este caso, ¿se sumaron más denuncias o más víctimas? No, eso también quiero, que suerte que me estás tocando el punto.
Porque en la carpeta fiscal no existe una sola denuncia aparte de esa que llevó a la imputación. Eso de que existían numerosas víctimas, eso se dijo en la prensa, pero en la carpeta fiscal no existe. En realidad la fiscala es la que decía que se puso en contacto con otras personas que iban a presentarse a denunciar. No es que la prensa publica por publicarla. En este caso la fiscala es la que dijo eso. No, yo no digo que la prensa publique por publicar, porque nosotros realmente vemos que hay manos negras detrás de todo esto. ¿De dónde, doctor? Y es de gente del cuerpo de bomberos que por la cuestión de la administración. Nosotros pensamos que esto viene por ese lado, y existe un medio de prensa, o sea, un grupo de prensa que está en contra de mi representado. Yo prefiero no individualizarlo, pero ustedes que conocen los medios saben de qué grupo yo estoy hablando. Y no sé, hay una inquina en contra de mi cliente. Seguramente buscan que él renuncie o cosas así, pero nosotros no mantenemos firmes. Queremos que se periten las máquinas y que esta persona que está denunciando demuestre realmente lo que dice. Es muy fácil decir y manchar la reputación de una persona. Sí. Eventualmente, si es que hay denuncias, ¿no podrían ser causas independientes de repente que ustedes todavía no tengan conocimiento? Consulto. Podría ser. Consulto. No, y podría ser. Yo personalmente, o sea, nosotros personalmente no tenemos conocimiento. Y en esa carpeta fiscal, en donde mi representado está imputado, no existe la declaración de otras personas que vengan a decir que fueron víctimas de A o B, Z cuestiones. No existe. No existe. Y, incluso doctor, personas que fueron citadas por la fiscalía que se fueron a desmentir totalmente lo que dice la víctima, que dicen de que la propia víctima es la que tenía los videos y la que decía que iba a divulgar. Entonces cae un poquito por tierra lo que dice la imputación. y si es así, doctor, ¿por qué se apeló entonces esta medida cautelar? Y como yo te digo, veo falta de objetividad, porque la regla de la libertad se apeló y la Cámara confirmó. Para mí resolvió lo que corresponde, porque la regla en todo proceso es la libertad y la excepción es la privación de la misma. No debería ser al revés. La fiscalía apeló para mí con una fundamentación totalmente aparente, más bien parece por una cuestión de caprichos, se encaprichaban con mi cliente, y la cámara obviamente le dio con un mazo, porque no es lo que corresponde. Doctor, agradecemos esta comunicación. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted, que tengan buen día. Te informó PDS Radio TV Digital.